Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vengo a acompañarlos en un devocional más, aquí en Yo Soy Muerto al Mundo. Entonces, primero que todo, espero que estén suscritos aquí en la parte de abajo, también les den un me gusta si les gusta el video realmente. Y pues bueno, me da mucho ánimo de que jóvenes, adolescentes quieran escuchar de la palabra de Dios, quieran seguir ese camino el cual el Señor nos muestra para una vida santa y limpia para Él. Entonces, para dar inicio, quiero decirles el título de este devocional, que se llama Cautivados por su obediencia. Entonces, pues más adelante les voy a contar quién es el que cautivó a mí, pues que soy el que estoy diciendo el devocional, por esa obediencia que mostró en la palabra de Dios. Entonces, vamos a comenzar leyendo una porción muy corta de la palabra de Dios, que es Juan 14, 21 al 24, que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ahí está hablando el Señor Jesucristo, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. 24, versículo 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, aquí vemos que lo que Jesús quiere decir, lo más importante en este texto, es que Jesús nos dice que Dios se acerca a aquellos que le aman y le obedecen. La pregunta es si nosotros le amamos al Señor y así le obedecemos a Él. Porque cuando nosotros le amamos, le obedecemos. Y cuando decimos obedecer, es obedecer los mandamientos que están en la palabra de Dios. En ocasiones también decimos que solo por palabras, no, yo amo a Dios, no, yo amo a Dios, por pura palabrería. Pero ¿entendemos realmente qué es amar a Dios? ¿Entendemos la magnitud de lo que estamos diciendo en esas cortas palabras de amar a Dios? Porque podemos decir amar a Dios, pero estamos en una vida de transgresiones, de pecado, o sea, algo completamente a lo que es realmente amar a Dios. Entonces los invito primero a que amemos a Dios, no solamente de nuestra forma externa, no solamente de decirlo, sino primero en nuestro interior, aceptando qué es amar a Dios, que es lo que vamos a ver hoy. Amarlo, y así vamos a llegar a obedecerlo. Un ejemplo de esto es de un muchacho, no es de la iglesia. El muchacho se le insinuó a una chica. Entonces él le decía que la quería mucho, que la amaba, que pensaba en ella, que oraba por ella, que él hacía todo lo que fuera por ella. Entonces que él quería tener una vida junto con ella. Pero entonces se le insinuaba también porque él quería satisfacer esa parte emocional, ese vacío que él sentía, y también esa parte física como muchacho, como hombre. Entonces él decía que estaba bien. ¿Por qué? Porque los dos, o sea, él como ella, se iban a amar. Entonces pues a Dios le agradaba que el amor entre las personas, porque Dios es amor, porque Dios ama a las personas, a sus hijos. Entonces que eso le agradaba a Dios. Y pues los dos tenían 15 años. ¿A qué voy con esto? En muchas ocasiones nosotros decimos amar a Dios, obedecerlo, pero a nuestra manera. Nosotros siempre queremos como, si Dios nos dice una cosa, nosotros queremos poner esta palabra aquí o quitar esta palabra, pero no debe ser así. Nosotros tenemos que obedecer lo que dice Dios en su palabra al pie de la letra, ¿sí? No quitando cosas, unas sí y otras no. Porque entonces no estamos obedeciendo completamente. Y si no lo obedecemos completamente, pues no estamos obedeciendo. Cuando nuestros papás nos mandan a hacer un mandado,
y le dicen, me hace el favor y me trae 2000 de pan y 1000 de huevos, y su merced solo trae 2000 de pan, pues hizo mal el mandado, ¿sí? Aunque haya traído el pan, hizo mal el mandado. Entonces, en muchas ocasiones nosotros creemos que nuestra obediencia depende, que nuestra salvación depende de nuestra obediencia, que nosotros perdemos la salvación por desobedecer, y no es así. La salvación es una y para siempre. Pero entonces decimos, pero entonces yo ¿por qué peco? Porque si ya conozco a Dios, ¿por qué sigo pecando? Debemos entender que la gracia de Dios, ahí mismo vamos a comenzar a obedecer a Dios constantemente, ¿sí? No vamos a tener un pensamiento distinto en cuanto a lo que es obedecer a Dios. Antes nosotros, cuando pecábamos, aún lo hacemos, conociendo del Señor Jesús, de su salvación, de ese regalo tan grande que nos dio, que fue su gracia. Pecamos, pero la diferencia que debe haber en tu vida y en la mía es que vemos el pecado de una manera completamente distinta, ¿sí? Cuando pecamos nos duele, nos debe doler, porque si vemos como que pecamos, siempre lo mismo, siempre, no sé, como el muchacho se le insinuaba a muchas chicas, o otras personas en la pornografía, o las chicas, no sé, con el chisme, etcétera, y sigue eso, aún conociendo a Dios, pues debemos reconsiderar si realmente tenemos una relación con Dios, o cómo debemos hacer para parar ese pecado. El punto es que nosotros, cuando conocemos a Dios y tenemos esa gracia, debemos ver el pecado completamente diferente a como lo veíamos antes. Entonces, nuestro nivel de amor por Dios se ve reflejado por la obediencia que tengamos a Él. Si nosotros realmente decimos amar a Dios, eso se va a ver reflejado no solamente por lo que decimos, sino por lo que mostramos, por la obediencia que tenemos a Él. Entonces, la pregunta es, ¿nos cuesta obedecer? ¿Nos cuesta obedecer a Dios? Si queremos amarlo, lo debes obedecer. Entonces, si lo quieres amar, ¿lo obedeces? ¿Te cuesta obedecer? ¿Nos cuesta? Personalmente, a mí, yo soy el primero que puedo decir me cuesta, pero eso no quiere decir que sea imposible. En estos momentos, nosotros como jóvenes, los jóvenes de ahorita, los millennials, que es como se dice supuestamente ahora, tenemos como esa complejidad. Yo miraba un estudio donde decía que los jóvenes de ahora, lo que más les choca es obedecer, es someterse a las autoridades. Perdón, es someterse a las autoridades. Todo lo quieren refutar. Siempre están en desacuerdo a la sociedad. Siempre quieren esa libertad, ese libertinaje. Si es algo bueno, lo quieren malo. Si es algo malo, lo quieren bueno. Todo lo quieren contradecir. Todo lo queremos contradecir en esa sociedad que somos como jóvenes. Pero entonces, todas esas autoridades que nosotros tenemos en nuestra vida, como lo son nuestros padres, los policías, nuestros profesores, los adultos mayores que también tienen alguna autoridad sobre nosotros, nos cuesta obedecer. Entonces, si nos cuesta obedecerlos a ellos, ¿cuánto más no nos debe obedecer a Dios? Que Él quiere una vida santa y limpia para nosotros. Y si nos cuesta obedecer a nuestro papá, que nos dice, me hace el favor y tienda a la cama temprano, nosotros, uy, no, pero que este man, ¿quién se cree? Entonces, así como Dios fue la autoridad de Jesús, no sé si ustedes hayan escuchado esa historia de la crucifixión de Jesús. Antecitos de eso, cuando el Señor Jesús está en el monte Getsemaní con sus discípulos, que les dice que se pongan a orar para que no caigan en tentación, y Él se va a un lugar un poquito más apartado de donde ellos están y se pone a hablar con Dios, porque necesitaba hablar con el Padre por eso que iba a pasar más adelante. Entonces ahí dice que Él sudaba como gotas de sangre. Él estaba muy angustiado. No es que tuviera miedo,
pero igualmente sí sentía como todo ese peso, ese peso que iba a tener que afrontar más adelante, que era el pecado tuyo y mío, en su espalda. Todo ese pecado de toda la humanidad, imaginémonos cuántas personas, todos esos pecados que hacemos nosotros diariamente, si fuera uno, en el año serían 365, y yo sé que no es solamente uno. Entonces, bueno, esta porción de la palabra la podemos ver en Lucas 22 del 39 al 44, lo que les cuento del monte Getsemaní, si quieren ver más. Y el Señor, aún sabiendo todo lo que tenía que pasar, que iba a ser crucificado, que le iban a poner puntillas en sus brazos, en sus piernas, que iba a ser azotado, golpeado, escupido, insultado, humillado, él, aún sabiendo eso, él obedeció a Dios. Y a nosotros nos cuesta obedecer a nuestros padres, obedecer a nuestro profesor que no hagamos trampa en algo. Debemos considerar y ver ese estatus el cual el Señor nos puso, porque la idea es que nosotros queramos ser como Cristo fue, ¿sí? No lo vamos a hacer, pero sí intentar serlo, ser como Jesús, un hombre perfecto. Entonces, Dios quiere que nos dobleguemos, que dobleguemos esa voluntad de nosotros, ¿sí? Porque nosotros siempre que no, pero debemos ser humildes de corazón, y el Señor va a comenzar a transformar esa vida, ¿sí? El Señor va a comenzar a formarnos, y así vamos a comenzar a obedecerle. Y como le vamos a obedecer, también le vamos a amar. Le vamos a amar realmente. Entonces, pues te animo a que, si quieres amar al Señor, obedécele. Obedece a tus padres, obedece a las autoridades superiores, a la policía, a tus profesores. Y así como obedeces a ellos, irás obedeciendo a Dios. Y todos esos mandamientos, los cuales Dios nos pone, están en su palabra. Pero entonces, ¿cómo vamos a saber cómo obedecer a Dios si ni siquiera leemos su palabra? Que es ahí donde está lo que debemos obedecer a Dios. Y asimismo, el Señor nos va a recompensar, ¿sí? En nuestra vida, en muchísimas cosas. Pero lo más importante es que vamos a tener el privilegio de poderle amar a Él. Porque Él te ama como te ama a ti, me ama a mí. Entonces, y así también Él nos va a ayudar a obedecerlo, porque ese es el propósito de Él. Para que si nosotros lo obedecemos, le vamos a dar gloria a Él, y eso es lo que Él quiere para nuestra vida. Entonces, muchachos, espero les haya gustado esta enseñanza, que les haya llegado, que puedan tenerlo en cuenta en sus vidas, de obedecer a Dios. Entonces, espero otra vez se suscriban aquí abajo, para que pues muchas personas puedan ver estos devocionales, estas enseñanzas, y si pueden compartirlo, pues mucho mejor. Entonces, muchas bendiciones, y que duerman, chicos. Chao.